Está cerca del puente, ¿cómo llaman ese puente? The Golden Bridge. Bueno, hermano, vamos a comenzar con una oración. I'm getting confused now because mira. Normalmente doy 5 minutos. Vamos a darle 2 minutos más a los que se van conectando. Yeah, man, he tenido varias conversaciones respecto a lo que es el hablar en lenguas. Con varias llamadas y comentarios que me han mandado a través de las redes sociales de Messenger. Específicamente preguntándome cómo es que, porque hay muchas iglesias que no creen en el hablar en lengua. Y he recibido un gran número de personas que no han estado haciendo preguntas respecto a esto. Dígame. ¿Cuál es tu convicción respecto a la hablar en lengua? Tienes que hablar un poco más alto, Orlando, porque no sé si esto es el volumen de tu micrófono, pero te oigo bien lejos. Ahora sí. Le preguntaba cuál es su convicción respecto a su postura respecto a lo de hablar en lenguas. De eso es la clase de hoy. Si te contesto eso, termino la clase. Pero me alegro que comenzaste con esa pregunta. Hicieron la pregunta. Yeah, she said she has a question. Siempre me frena con eso porque me adelanto la clase. Sí, creo que Judy iba a decir algo. Sí. Mi pregunta iba a ser por qué algunas iglesias, alguna gente no cree en el hablar en lengua. That's a good question. ¿Cuál es la razón que ellos dicen? What's the reason? También lo voy a contestar en la clase. Si se me olvida, me lo recuerda, because that's one of the first topics we're going to discuss. That's one of the first, eso es uno de los primeros tópicos que vamos a dialogar. ¿Por qué no creen? Because, it's es bíblico, pero it's bíblico, right? Yeah, es bíblico y es bíblicamente obvio. You know what I mean? Que no es que está muy ocultado. Adelante. You know. Bueno, hermano, son las 8:37, nos pasamos por 2 minutos, pero oficialmente le podemos contestar la pregunta. Vamos a hacer una oración primero, darle gracias a Dios primeramente que nos permite conectarnos, también orar por todos los que nos vean a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por YouTube y también por Zoom. Y más que todo, pues quiero también presentarle en oración todos los mensajes, los comentarios y preguntas a las personas que no se conectan, pero ven el video después y mandan comentarios y preguntas, que Dios les sigue dando la revelación necesaria para que ellos puedan conocerlo de una forma pues más íntima y más personal, que es nuestro propósito, porque nosotros pues hacemos estas clases, estos estudios bíblicos. Amén, hermano. Hermano, mire si nos puede dirigir una oración. ¿Me va a grabar, hermano? ¿Cómo fue? Si lo va a grabar. Sí, allá estamos en vivo, siervo. Ya estamos en vivo. El Zoom, no está grabando el Zoom. No, es que no se está grabando el Zoom. Estamos en vivo en YouTube, en Facebook y en Zoom. Porque si grabo
que no es necesario grabar porque ya se graba automáticamente en YouTube. Hermana mía, Amén. Vamos a orar para comenzar la clase en el nombre de Jesús. Padre, en tu Gracias nombre de te Jesús de damos, Nazaret, Señor, gracias te damos, primeramente, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú Hablar de tu continúes, palabra Padre en el Santo, día de hoy, ministrando, Señor. hablando, Dios, que tú Señor. uses, Que, Señor, Señor, tú dices en tu labios, palabra que la Señor, verdad nos hará libre, Padre vamos a Santo. Te estar pedimos que hablando tú en el día seas de el hoy, que Señor. ministre todos los que Habla están al nuestra alcance mente, de nuestra voz, que tú corazones, seas el que Señor. llene y suple, Señor, Abre cada nuestro pregunta, cada entendimiento, comentario, Señor Padre amado, Jesús. Señor. Que Revélanos, tú ayudes Señor, a tu poder verdad a en nuestros restablecernos, corazones, Señor, nuestra vida, nuestro en tus entendimiento, doctrinas, Señor. Señor. Para la gloria y la En el honra tuya te nombre de pedimos que tú Jesús. abras los entendimientos y conocimientos. In the name of Jesus Te we lo pray. pedimos, Padre Santo. Amen, Gracias, amen, Señor. amen. Bueno, Dios bendiga a todos, hermanos. Gracias una vez más por conectarse a esta pequeña programación que hacemos, estudios bíblicos, grupo de amistad. Le pusimos el título La verdad os hará libre. Dios me puso ese sentir en mí hace un par de meses atrás, porque creo que a veces hay muchas ataduras doctrinales que no entendemos o por falta de conocimiento. Y un poquito de conocimiento puede abrirnos un sinnúmero de puertas respecto a nuestra relación con Amén. Dios, nuestra intimidad con Dios. Entonces, pues este tópico en particular, hermanos, vino por recomendación. Uno de los miembros de nuestras células me pidió si le podía traer este tópico en particularmente y comenzamos a traerlo en inglés y después me pidieron para traerlo en español y bueno, me ayudó mucho porque ahora lo que estoy haciendo, la pregunta que me hizo Orlando ahorita respecto a cómo hacemos para las clases, porque tenemos clases lunes y los martes y después jueves. Y yo le dije, bueno, no le llegué a contestar porque tuve problemas con el audio, pero parte de lo que me ayudó, hermana Miriam, es que ahora lo que estoy haciendo es la misma clase que traemos el lunes en inglés, la traemos en español el miércoles. Así cubrimos, a no ser que alguien traiga un tópico diferente en español. Bueno, la pregunta que estamos haciendo, que fue lo que comenzó todo esto, que era si el hablar en lenguas es esencial o necesario para la salvación. Ese fue el tópico que comenzamos, esa fue la pregunta que estamos despedazando. El miércoles pasado, pues cubrimos respecto, hermana Miriam, a lo esencial que es entender a qué se refiere cuando hablamos a la salvación. La salvación cubrimos que es un proceso, o sea, se puede utilizar en varios contextos, pero si vamos al término bíblico, bajo un contexto, ¿verdad? Podríamos decir que ninguno hemos alcanzado la salvación, porque todavía estamos aquí en la tierra. O sea, estamos todavía en proceso. Entonces, eso fue parte de lo que cubrimos el miércoles pasado. Sí, no me quiero anclar mucho en ese tópico, pero sí podemos decir que cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, pues automáticamente comenzó el proceso en nuestra vida o el camino hacia la salvación, hacia la voluntad de Dios, como Él nos quiere en los cielos. Entonces, la pregunta se encaja bajo el contexto donde muchas personas o creencias dicen que en el momento que tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, automáticamente usted recibió el Espíritu Santo. Y eso fue más o menos el contexto de la pregunta que estamos despedazando. Bíblicamente, la respuesta simple es no. No es bíblico. Si recibiste en tu corazón, como yo le puedo decir, mi esposa siempre está en mi corazón. Pero eso es un decir. Literalmente no está en mi corazón. Entonces, distinto a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador o al Espíritu Santo, como Él es un espíritu, sí, Él puede morar dentro de nosotros. Entonces, vamos a cubrir hoy las escrituras bíblicas, partes de lo que hablamos el miércoles pasado, y exhorto a todos los que no han visto la clase del miércoles pasado, si usted se está conectando hoy por primera vez y el tópico le llama la atención, le aconsejo grandemente que busque en YouTube bajo Pastor Rubén Andino, o también en Facebook, creo, si va a la página de Facebook, si no está viendo por Facebook, vas a encontrar un video que dice Hablar en lenguas, parte 1. Y eso le va a dar más o menos una fundación de lo que vamos a estar cubriendo hoy. Y hermana, mira, parte de lo que cubrimos también el miércoles pasado fue cuando los
las mentes religiosas de la era de Jesucristo, ¿verdad? Comenzaron a cuestionar la autenticidad de Jesucristo, comenzaron a cuestionar quién era Él, la identidad también de Jesucristo, en la forma, eso fue en Juan capítulo 5, que Jesús los responde a ellos. Lo primero que le saca en cara es que lo que Él estaba haciendo era algo profético que se encontraban en los libros, en los escritores, y ellos eran los religiosos que estaban supuestos a estar alimentando al pueblo de las escrituras. Entonces, en el capítulo 5 del libro de Juan, cuando ellos están cuestionando a Jesús, usted ve que la respuesta que Jesús le da a ellos es que los manda hacia las escrituras bíblicas. O sea, le dice escudriñar las escrituras y le saca en cara que ellos son los que están supuestos estar dirigiendo al pueblo, que están supuestos saber, porque desde Moisés habían hablado de Jesucristo. Entonces, como que le está dejando saber que las preguntas que me están haciendo están en la Biblia, están en las escrituras. ¿Y por qué quise comenzar con ese fundamento? Porque es importante entender que todas nuestras doctrinas bíblicas tienen que estar fundadas en la Biblia, no en conceptos o convicciones humanas. O sea, si no está en la Biblia claramente de Génesis, Apocalipsis, que esto es un punto esencial, ¿verdad? Porque el dilema que existe hoy en día, hermana Miriam, es que muchas personas de un texto de la Biblia crean una doctrina, pero nunca tratan de pasar ese texto o su interpretación de ese texto por el filtro de la Biblia completa de Génesis y Apocalipsis. Porque si hay una contradicción en mi interpretación de ese texto, entonces o le servimos a un Dios que tiene una confusión o una contradicción en la Biblia, o nuestra interpretación de ese texto no es bíblico o no es correcto. Entonces, si algo aprendimos en el miércoles pasado, es que cuando Jesucristo se encuentra con las mentes religiosas, le dice escudriñar las escrituras, escudriñar las escrituras. Entonces, eso fue lo que cubrimos más o menos el domingo pasado. Hoy vamos a estar trayendo, dirigiéndonos un poco hacia la pregunta que hizo el hermano Orlando y la hermana Judy ahorita, las dos preguntas, respecto al hablar en lenguas. Y vamos a ver las citas bíblicas que sí es bíblico y que es claramente bíblico. Y el por qué y cuál es la diferencia de el hablar en lenguas. Entonces, es lo que vamos a estar cubriendo hoy, si Dios nos permite. Parte de lo que quiero antes de arrancar, ¿verdad? La hermana Judy preguntó por qué es que hay muchas iglesias, ¿verdad? O por qué hay muchas denominaciones que no creen en el hablar en lenguas. Y la pregunta es más amplia de lo que aparenta. De lo que aparenta. Pero generalmente hablando, para tratar de hacer un resumen rápido, ¿verdad? Hay que entender que para recibir el Espíritu Santo, que lo vamos a cubrir ahorita, con evidencia de hablar en otras lenguas, después del arrepentimiento, ¿verdad? Sincero, tiene que haber una humillación y darle libertad al Espíritu. Y ese paso para el ser humano, me gustaría utilizar la palabra una sumisión. Y ese paso para el ser humano es bien difícil. Y muchos lamentablemente lo ignoran. Segundo, después lo que tenemos la mala costumbre, hablando del ser humano en general, que nosotros nos gusta, ¿cómo se dice? Perfeccionalizar o crear una religión al estilo de vida que yo estoy viviendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay una dominación, ¿verdad? Que conozco, que salió de Colombia, que creen hasta en el bautismo del nombre de Jesucristo. Tienen la misma doctrina nuestra. Lo único hay una diferencia es que no creen en el hablar en otras lenguas para salvación. Entonces, si lo analizamos, me atrevería a decir que cada uno de nosotros que llevamos tiempo en la iglesia, conocemos por lo menos una persona que nunca ha hablado lenguas, o que quizás no ha tenido esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasa?
después de tanto tiempo en los caminos del Señor y no tener esta experiencia espiritual, terminan convenciéndose a ellos mismos que no es bíblico o que es para la iglesia primitiva o que esto era solamente para los discípulos y los apóstoles o que simplemente pues que lo recibí en el momento que acepté al Señor Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. O sea, llegamos a conclusiones para justificar el por qué yo no he hablado lenguas. Esa es mi convicción respecto a la pregunta que me hizo la hermana, por qué muchas personas, pues, muchas iglesias no creen en el hablar en lenguas. Y ellos utilizan una escritura bíblica, que no la voy a explicar ahora, en 1 de Corintios capítulo 14, donde Pablo exhorta a la iglesia respecto a las lenguas. Pero eso después vamos a llegar con calma. Pero sí, esa es mi convicción. Lamentablemente, cuando no entendemos algo, cuando no recibimos algo, justificamos a nuestra propia concupiscencia el por qué no lo entendemos y por qué no lo recibimos. Y pues lamentablemente a muchas personas se les hace más fácil justificar que escudriñar. No sé si eso se oye un poco claro respecto a la pregunta que me hizo la hermana. O los hermanos también, si ellos quieren Sí, no, decir algo denme más. cabezazo bautista, por lo menos. Does that make Yo sense? pienso, hermano Rubén, esta es mi forma de pensar, ¿verdad? Yo pienso que se han dejado de enseñar muchas cosas importantes en la Biblia, porque sabemos que los tiempos han ido cambiando tanto y nos hemos alejado tanto de Dios, Amen. que sabemos lo importante que es el hablar en lengua. Y la palabra del Señor mismo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poder, es algo sobrenatural que viene solamente de parte de Dios. Pero como los hemos alejado tanto de las cosas de Dios, que lo tenemos como sin importancia, no sabiendo lo importante que es recibir el Espíritu Santo. Y hermana, miren, terminamos viviendo un evangelio carnal. Mediocre. No solamente mediocre, sino carnal. Porque recuerda que Romanos habla de lo que es acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, hay otra escritura que habla que dice que lo físico, lo carnal, no entiende las cosas espirituales. O sea, y al robarle a un personaje la esencia de recibir el Espíritu Santo tal como la Biblia lo manda, que es un poder sobrenatural, le estamos robando, como dijimos el lunes, la esencia del cristianismo. Y por eso, hermano Rubén, no podemos ver los milagros, no podemos ver los prodigios que la palabra del Señor habla, que dice que nosotros también vamos a poder hacerlo, como en los tiempos de antes, ¿verdad? Pero no vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros ejerciendo lo que dice la palabra del Señor. Amen. Creo que el hermano Martínez va a decir algo. Sí, no sé si usted va a tocar Hechos 2, 38 y 39. Yeah. Okay, pues entonces lo dejamos ahí. Ok, vamos a ir rápidamente, ¿verdad? Les voy a invitar que me acompañen a una escritura, ¿verdad? Que se encuentra en Juan 3, 5 al 6. Le voy a pedir a la hermana Mina si me lo puede leer. Y antes de leerlo, hermana Mina, rápidamente, ¿verdad? Me tocó algo mucho, lamento mucho que no esté con nosotros nuestro hermano Jaime, ¿verdad? Que cuando dimos la clase el miércoles pasado, él terminó con una expresión que estaba hablando de que él ha visitado muchas iglesias donde las personas quizás sienten la presencia de Dios, sienten el poder de Dios, pero tienen miedo a hablar en lenguas, con miedo a qué van a decir las otras gentes, las demás personas, porque hay personas que lo ven como algo loco, hay otras, a nosotros nos han llamado que estamos poseídos por demonios, hay gente que se espantan cuando oyen gente hablar en lenguas, y esto es algo común que lo hemos escuchado por años, ¿verdad? Pero tristemente en esta última época, pues se oye más a menudo, y fue el punto que trajo el hermano Jaime cuando estábamos terminando la clase
el domingo pasado. Bueno, vamos a leer, hermana Miriam. Bendito el nombre de Jesús. Dice, la palabra de Dios nos enseña que cuando ejercemos el plan de salvación de Dios a través de la gracia salvadora del Evangelio de Jesucristo, tendremos una experiencia espiritual sobrenatural en el nacimiento del Espíritu. Juan 3, de 5 al 6. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Buenas noches, te bendiga. Bienvenido. Buenas noches. Dice, Vicente, buenas noches. Gracias. Buenas noches, don Carito. Buenas noches. Disculpe, si no tengo problemas con el son, tengo muchos problemas. No quieren dar la señal. No quieren dar la señal. No, pero aquí estamos. Ok. Amén. Disculpa. Amén. Dice Juan 3, 5 al 6. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta escritura, junta con muchas otras, ilumina cualquier ideología que establezca que el nacimiento del Espíritu no es esencial para la salvación. La pregunta está en el nacimiento del Espíritu. ¿Qué significa? Amén. Vamos a tratar de despedazarlo un poco, ¿verdad, hermana Miriam? Lo primero que estoy tratando de anclar en esta frase, ¿verdad? Es, número uno, que el nacimiento de lo que está hablando Jesucristo cuando le habla a Nicodemos, ¿verdad? Le menciona, dice que de cierto os digo que el que no naciere del agua, que sabemos que el agua está representando el bautismo, y después le dice, y del Espíritu. O sea que el nacimiento es esencial para la salvación. Dice, no entrará en el reino de Dios. Y después casi explica un poco lo que hablábamos anteriormente. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, ahí nos está dando un señal de lo importante que es que haya un nacimiento espiritual. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo me podría imaginar que un nacimiento espiritual, ¿verdad? Tendría que ser algo sobrenatural. O sea, a mí se me hace difícil creer que un nacimiento espiritual sería algo simplemente sin yo sentir nada. No sé si me estoy entendiendo adecuadamente. Yo, cuando traje esta clase en inglés, ¿verdad? Algo le traje un testimonio respecto a cuando yo recibí el Espíritu Santo. Entonces, uno de los puntos que toqué fue, me recuerdo, hermana Miriam, que una de las veces que estaban orando por mí, era una convención del Espíritu Santo en la iglesia, un servicio dirigido hacia eso. Y me recuerdo que pasaron muchos al altar, dijeron que todo el que quiera ser el Espíritu Santo que se acercara al altar. Y yo, pues, como yo tenía deseo, estaba en mi juventud, me acerqué al altar. Y cuando pasé al frente, me recuerdo que me pidieron, estaban orando por mí, estaban orando, pero lamentablemente creo, ¿verdad? Quizás yo no estaba poniendo atención, quizás yo no estaba listo, ¿verdad? Pero en mi mente no tenía una clara, ¿cómo se dice? Un mapa concreto de cómo recibir el Espíritu Santo. Yo pasé al frente simplemente para recibirlo. Aquí estoy, dámelo. Y más nada. Entonces, ¿pero qué surge? Me recuerdo que un predicador o un ministro vino, se acercó a mí y me dijo en el oído, porque la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo alrededor de mí, el único que no estaba recibiendo era yo. Y me recuerdo que me dijo, repite conmigo. Y dijo, no me recuerdo exactamente qué dijo, pero me recuerdo que dijo unas palabras, repite conmigo, y yo me voy a inventar una locura ahora, no fuese lo que dijo. Repite conmigo, Shaka Zulu. Y yo vine y repetí, Shaka Zulu. Y él vino y comenzó a gritar por el micrófono, Rubén recibió el Espíritu Santo. Y la iglesia se reventó, una explosión. Como yo era tan cabeciduro y causaba tantos problemas, cuando oyeron que yo recibí el Espíritu Santo, eso, fíjate, la iglesia se volvió loca. Pero yo en mi mente, me recuerdo mi primer pensamiento, fue que yo dije, si esto es el Espíritu Santo, esto no vale nada. Porque yo no sentí nada. Yo simplemente repetí lo que me habían dicho que repitiera. Y después de eso salí de la iglesia más confundido
de lo que había entrado, hermana mía. O sea, por eso es bien peligroso llegar a la conclusión que tenemos algo tan esencial, tan valeroso, tan impactante bíblicamente hablando y no tenerlo, hermana mía. Después de eso, pasaron un par de meses y me recuerdo que el hermano Hopkins vino y predicó, y ahí fue donde yo fui lleno con el Espíritu Santo. Y ya me di cuenta que fue algo completamente diferente. Ese día yo no fui a la iglesia buscando el Espíritu Santo. Ese día yo fui a la iglesia simplemente por ir a un servicio más. Y me recuerdo que hermano Hopkins predicó un mensaje que exprimió mi corazón, que tocó mi espíritu y me provocó convicción. Y yo pasé al altar con un espíritu de agradecimiento, porque en verdad me dio convicción de cómo Dios había guardado mi familia, mi hogar, a mis padres. O sea, me provocó un deseo de agradecimiento y pasé al altar simplemente a darle gracias a Dios, a pedirle perdón a Dios por mis cabeciduras y a darle gracias. Y así fue que yo me recuerdo, lo primero que sentí fue que sentí lo que nosotros llamamos las caricias de Dios. Comencé a sentir escalofrío. Y mucha gente dice, ay, pero los escalofríos, ¿cómo tú sabes que es Dios? Bueno, número uno, la Biblia dice que en el día de Pentecostés, dice, vino un viento recio, el cual soplaba y llenó toda la casa. O sea, una de las manifestaciones de que sabemos que el Espíritu de Dios se está moviendo en la iglesia es que entra un viento. Pueden haber las ventanas todas cerradas y se siente un viento pacífico. Entonces yo me recuerdo, para ese tiempo no tenía el conocimiento que tengo ahora, que sentí en ese momento las caricias, los calofríos, y eso como que me dio una certeza de que, wow, qué bonito que Dios está aquí cerca, y comencé a alabarle y darle gracias a Dios, y me enamoré ese día más de Dios, sin recibir el Espíritu Santo, y esa alabanza que salía de mí, de mi interior, cuando menos me di de cuenta, estaba yo hablando lenguas, estaba yo alabando a Dios en lenguas, y ahí fue que yo fui lleno con el Espíritu Santo, que fue diferente a lo que había sentido la primera vez que un ministro había cometido un error, me había dicho, repite conmigo, yo repetí, pero no sentí nada. O sea, es algo sobrenatural. Entonces, eso es lo que queremos iluminar un poco para que tengamos entendimiento de que sí vas a sentir algo de parte de Dios. No es simplemente un pensamiento, un acto de fe que usted por fe cree que lo tiene. O sea, debe de haber un sentimiento cuando se conecta lo espiritual con lo físico. Voy a pasar a la próxima página. Dice el profeta Joel. Dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, 29, dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, y también, disculpe hermano que se me olvidó ponerse en la pantalla. Dice, y también, dice, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquel día. ¿Por qué esto es importante? Bueno, número uno, porque cuando Jesucristo le dice a los religiosos de su era, en el capítulo 5 del libro de Juan, le dice que los profetas hablaron de mí, de esto, o sea, se estaba refiriendo, uno de ellos es el profeta Joel. Y el profeta Joel está hablando de un derramamiento espiritual del Espíritu de Dios. Y aquí donde anclamos y iluminamos que la ideología de que el Espíritu Santo es para ciertas personas. Aquí esta es una de las escrituras que, ¿cómo se dice? Combate que esa ideología no es bíblica. Porque el profeta Joel dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, ahí no está hablando solamente los judíos. Ahí no está hablando solamente los griegos. Dice toda carne. Y después comienza a decir, menciona a los hijos, las hijas, o sea, las hembras también. Hay muchas denominaciones que no creen en el ministerio de la mujer. Dice los hijos, las hijas, los ancianos, los jóvenes, o sea, los siervos, las siervas. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, me encanta siempre traer esta escritura para que tengamos un concepto un poquito más mayor de que no es solamente
un grupo de personas como pastores, ministros. Hace poco me dijeron, what's the matter? Oh. Hace poco me dijeron que el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, es solamente para los pastores o los curas, me dijeron, fue lo que me dijeron. Okay. Y yo dije, wow, qué triste, qué pena, ¿verdad? Engaño. De que es un engaño que le roban a las personas, me atrevería a decir, y esta es mi convicción, lo más bonito que tiene el cristianismo. O sea, la esencia del cristianismo, decirle a una alma que usted no es digno para recibir el Espíritu Santo, sí es correcto, no somos dignos, pero por la gracia y el amor y la misericordia de Dios, el Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo esencial. Después, ahora vamos a pasar al libro de Zacarías. Pues la hermana Martínez, si me lo puede leer, creo que está en la pantalla. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Amén. Alabado Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y hermano Martínez, ¿verdad? Aquí voy a traer mi muñequito, ¿verdad? Si tú lees el capítulo, ¿verdad? Completo, el capítulo 12, te vas a dar de cuenta que el que está hablando, como en el libro, si le regresamos al que leímos ahorita, en el libro de... Se me fue. Oh, míralo ahí. En el libro de Joel, ¿verdad? El profeta Joel dice, el que está hablando es Jehová del Antiguo Testamento. Y está diciendo, derramaré ¿de qué? De mi espíritu. Este es Jehová del Antiguo Testamento. Él dice, él va a derramar de su espíritu. Ahora cuando vamos a Zacarías, todavía el que está hablando es Jehová del Antiguo Testamento. Está diciendo, y derramaré sobre la casa de David. La casa de David representa los judíos. Dice, y sobre los moradores de Jerusalén. Dice, espíritu de gracia y oración. Y aquí donde está interesante, ¿verdad? Donde dice, y me mirarán a mí, está hablando él, dice, a quien traspasaron. Espérate, cuando dice a quien traspasaron, si a quien traspasaron fue al Hijo, a Jesucristo. O sea, aquí vemos claramente que Jesucristo, que esto lo traímos en una clase anteriormente, es la manifestación física de Jehová del Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo, dice 1 Timoteo 3:16, no es nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Lo que moraba dentro de él era el Espíritu de Jehová. O sea, que era una sola persona. Disculpe que se me conectó alguien. Ok, que después dice en Juan 16, dice, cuando venga el Espíritu, o sea, el Espíritu de Jehová, cuando venga, dice, Él os guiará a toda verdad. Por eso es que esto es peligroso, hermanos. Y me voy a entrar en esto por un par de minutos. Porque si el Espíritu Santo es nuestro consolador, es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Si lo estamos eliminando del papel, este es el Espíritu Santo, ¿verdad? Si lo estamos eliminando del papel, entonces ¿quién te está guiando? Si no creemos en el Espíritu Santo. O sea, o si simplemente lo que creemos es en un engaño que nos dicen que lamentablemente pues el Espíritu es algo que recibimos por fe. O sea, vamos a probar a ver eso bíblicamente. Juan 14:16 dice, más el Consolador, recuérdense que ahora el Consolador está hablando de este muñequito que está aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, a quien el Padre, está hablando de este, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mira, o sea, si lo analizamos para que no sea menos confusión, son
tres distintas manifestaciones de un mismo Dios. O sea, el Espíritu Santo es el mismo, o sea, el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, para ser más claro, Jehová, Dios del Antiguo Testamento, es un espíritu. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad que sí? Y ese espíritu es santo. ¿Verdad que sí? Entonces, si este Jehová del Antiguo Testamento es espíritu y es santo, entonces, ¿qué es esto? Es el Espíritu Santo. Viene siendo el mismo espíritu. La diferencia es que en el Nuevo Testamento, para la época de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, se manifiesta como el Consolador, como el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se manifestaba como Jehová, se manifestaba como Jehová Nisi, se manifestaba como Jehová Shalom, o sea, con los títulos que le ponían. Pero dice que el Padre enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas. Y aquí un punto esencial que lo vamos a cubrir ahora. Vamos a pasar ahora a la próxima pantalla. Y es cómo es que el trabajo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros y lo peligroso que es llegar a conclusiones doctrinales sin la guianza, hermana Miriam, espiritual del Espíritu Santo. Y por eso es que vemos que la Biblia dice que muchos son dirigidos por sus propias concupiscencias, porque no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Dice, a medida que saltemos al libro de los Hechos, dice que en realidad se conoce más auténticamente como los Hechos de los Apóstoles, también el nacimiento del cristianismo y los apóstoles que establecen y promueven la doctrina del Evangelio. Veamos una de las últimas instrucciones que Cristo les da a los discípulos. Déjame anclarme en esto, ¿verdad? Ahora vamos a entrar, salir de los evangelios y vamos a entrar ahora al libro de los Hechos, que es conocido como los Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de los Hechos aprendimos, y creo que todas las religiones que están bajo la sombrilla del cristianismo están de acuerdo con este punto, ¿verdad? Número 1 es el nacimiento de la iglesia, ¿ok? Número 2 es donde la doctrina apostólica es fundada. O sea, son dos puntos esenciales. Y número 3 es donde el evangelio de Jesucristo por primera vez es predicado. O sea, 3 puntos esenciales. ¿Por qué menciono esto? Porque dime qué otro lugar mejor existe para ir a escudriñar qué doctrina estamos siguiendo o qué evangelio estamos predicando. O sea, ¿para qué ir a otro lugar sino al lugar donde nació la iglesia, donde se fundó la doctrina y donde se predicó el evangelio? Por eso es que el libro de los Hechos es muy esencial que lo escudriñemos para saber qué es lo que estamos predicando. Mira lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice, si hermano Antonio me lo puede leer, está en la pantalla, creo que sí, ¿verdad? Hermano Antonio, si me puede leer Hechos, capítulo 1, del 4 a 5, es el párrafo que está en la parte de abajo, donde dice, y estando juntos. Amén, en nombre de Jesús. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Creo que quería decir, ¿verdad? Amén. Amén. Si quiere decir algo, hermano. Sí. No, hermano, está bien. Ok. Vamos a analizar esta escritura, ¿verdad? Primeramente, este fue una de las últimas instrucciones que Jesucristo le da antes de él subir hacia los cielos. Si brincaríamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 15, cuando Pablo está testificando de este evento, él testifica, hermana, mira, que esto yo siempre lo menciono, que había más de 500 personas presentes cuando Jesucristo da esta orden o este mandato. ¿Y qué dice él? Él dice, les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. ¿Dónde está el Padre? Del Padre. O sea, Jesucristo le dijo, vamos a separarlo a la Trinidad. Jesucristo le da órdenes a más de 500 personas y le dice, vayan a Jerusalén y quédense ahí y esperen la promesa del Padre. ¿Por qué dio la promesa del Padre? Porque desde el Antiguo Testamento, los profetas que leímos ahorita, el profeta Joel, el profeta Zacarías, también está el profeta Isaías que profetizó sobre también de esto. Bueno, por ahí podemos seguir mencionando desde Moisés. Entonces, ¿qué significa? Él dice, esperen la promesa del Padre, el cual dice, oíste de mí. Ahora está diciendo, también de mí lo escuchaste. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seráis bautizados, dice, con el Espíritu Santo. O sea, la promesa era el Espíritu Santo. Ahora, vamos a pasar. Les invito a que me acompañen y si me están viendo en las redes sociales, les invito a que busquen sus Biblias y que se unan con nosotros en esta clase, ¿verdad? Me disculpa si voy un poquito rápido, pues me regañan o me llaman la atención, hermana Miriam. Que a veces, pues, mi hermana Miriam me dice que voy muy rápido. Y esto trabaja cuando le da la gana. Ok, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ok. Ahora vamos a ir ahora al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y antes de leerlo, ¿verdad? Le voy a traer una pequeña aclaración a qué está surgiendo. Esta es la primera manifestación bíblica en el Nuevo Testamento de la promesa del Espíritu Santo. O sea, aquí es donde se inicia, donde se cumple la promesa del profeta Joel que la leímos anteriormente, del profeta Zacarías, del profeta Isaías, etcétera, etcétera. Se va a cumplir por primera vez. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Por eso traje ahorita el punto, hermana Miriam, respecto a veces en la iglesia tú puedes sentirlo en tu casa, tú sientes la presencia de Dios que se mueve como un viento, como un soplo. O sea, y el enemigo a veces le gusta robarnos y meternos duda, pero en términos bíblicos Dios sí se mueve, sí se pasea a veces y es como un viento apacífico, me atrevería a decir. Como en el huerto del Edén, que dice que el Espíritu se paseaba. Exacto, como en el huerto del Edén. Entonces sigue diciendo, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea, aquí es donde vemos la promesa cumpliéndose. Aquí es donde vemos la primera manifestación bíblica. Y hay varios puntos que hay que señalar. Cuando recibieron el Espíritu Santo, hermana Miriam, ¿verdad? Lo primero que surge es que dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué significa eso? Que cuando usted comienza a hablar en lenguas, déjame explicar de esta forma mejor. Esta conversación o esta clase que yo estoy trayendo, la estoy trayendo de mi conciencia. O sea, yo puedo decir, hermano Antonio, Dios te bendiga, ¿cómo está? Eso salió de mi conciencia. Puedo decir, Shelby, me gusta, no sé qué es lo que tiene en tu cabeza, pero se ve blanco. Eso salió de mi conciencia. O sea, mi conciencia le está hablando a Shelby, como ser humano que soy. Orlando, me gusta tu camisa amarilla. Esa es mi conciencia, hablando directamente a ustedes. Ahora, ¿qué sucede? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Está hablando del Espíritu de Jehová. El Espíritu Santo le está dando que hablar. O sea,
Las palabras vienen de una conexión espiritual, no vienen de tu mente. O sea, por eso usted me ve que varias veces yo critico a veces cuando las lenguas son memorizadas. Y eso es un punto para otra clase, pero a veces es peligroso, porque a veces tu conciencia repitiendo lo que ya te aprendiste. Pero cuando el Espíritu te toma control y comienza a darte palabras, ya es el Espíritu Santo. Entonces, eso es un punto, ¿verdad?, esencial. Segundo, voy a pasar a la próxima parte, al versículo 11. Déjame cambiarla aquí. Permítame ponerlo en la pantalla. A ver. No terminamos de leer el versículo. ¿Cómo? We didn't finish reading the whole chapter. ¿No? Te quedaste en espíritu sobre toda carne. Derramaré de espíritu sobre toda carne. No, que yo no he llegado ahí. Eso estás adelantado. Yo estoy ahí. Ah, ok. Mira, para ahí vamos ahora. Oh. Quiero ahora entonces, regálame un minuto, quiero conectar lo que están por las redes sociales. Y voy a tratar ahora de él dice, ahora, ¿dónde estamos? Disculpen. Ahora voy a brincar al versículo 11. Dice, les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué suele? Que cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas, en ese día había un festival de los judíos y las calles estaban llenas de judíos completamente. Y las casas de ese entonces no era como la hora, que la gente vive encerrada en edificios, que se puede caer una bomba y nadie se entera en un apartamento. Pero ahí era lo más alto, era un segundo piso, quizás para esa época en Jerusalén, o un tercero con cuidado. Y 120 personas hablando en lenguas a una misma vez, todo el mundo que está en las calles va a escuchar. Y las gentes que no estaban dentro del aposento alto, que no están hablando lengua, dicen, esta es la expresión de ellos. Dice, les oímos hablar nuestras lenguas. O sea, ¿qué significa eso? Que varios de los que estaban abajo pudieron interpretar las lenguas que estaban hablando y comenzaron a preguntarse, ven acá, ellos no son de Arabia, ¿por qué están hablando árabe? Ellos no son de Rusia, ¿por qué están hablando Rusia? Ellos no son de Puerto Rico, ¿por qué están hablando español? O sea, ellos se dieron de cuenta que estas gentes no eran de nuestra tierra. Y los que no sabían dijeron, espérate un momento, están borrachos. Y los otros dijeron, no, esas lenguas que están hablando las maravillas de Dios, interpretaron que era algo de Dios. ¿Por qué es esto? Bueno, Pablo expresa con más detalle, que esto lo cubriremos el próximo miércoles, que cuando uno habla lenguas, dice, nuestro espíritu se está edificando. O sea, es para mi edificación, para la edificación de mi espíritu. Y después dice en el capítulo 2 del libro de Hechos, dice capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 16 al 18, dice, más esto, dice, lo dicho por el profeta Joel. Este es el apóstol Pedro respondiéndole a los que habían preguntado qué es esto que está pasando. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, dice Dios, derramaré de mi espíritu, o sea, es un mismo espíritu, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, dice, y de cierto sobre los siervos, sobre las siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré. O sea, Pedro le trae a memoria la profecía que había dicho 300 años atrás el profeta Joel. El profeta Joel. Y mira lo que termina diciendo. Si brincamos al versículo 38, que es donde por primera vez en una misma escritura te menciona la doctrina en su contexto completo, le dice Pedro, cuando yo le pregunté, ¿y qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, que es el primer paso, y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de pecados. Y después dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y una vez más, en el versículo 39, le ancla, porque para vosotros, o sea, los que me están escuchando,
es la promesa para vuestros hijos, para todos los que están lejos, o sea, los que no están aquí presentes, la promesa es para ellos. Y para cuánto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, dígame y le pregunto, ¿en cuál de esta escritura podríamos brincar a la mentalidad o la ideología de que la promesa del Espíritu Santo es solamente para cierto grupo de personas? O sea, no es bíblico. No es bíblico. Mano Martínez. Y podemos ver que esa última parte dice, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, quiere decir que todavía el Señor sigue llamando, quiere decir que todavía está derramando de su Santo Espíritu. Entonces no es solamente para el tiempo de los apóstoles, es para nuestro tiempo y para aquellos que han de venir, aquellos que han de ser añadidos a la iglesia, aquellos que Dios está llamando. Amén. 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 Voy a pasar ahora rápidamente. No sé si la hermana Mira me quiere leer Hechos capítulo 2, versículo 42. Amén. Dice así en nombre de Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, ¿qué hizo aquí? Él es sobre los gentiles. No, el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Hechos 10 del 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Vamos para ahí. Déjame hacer un repaso rapidito. Creo que había una pregunta. Creo que Orlando tiene una pregunta. Diga, hermano Orlando. Yo tengo una pregunta en base a lo que he estado analizando que usted ha dicho. Yo tengo bastante experiencia con lo que es el hablar en lenguas. No la hablo, pero sí tuve varias experiencias con retiros, digamos que desde hace ya 10 años. Iba a un retiro antes del 2020. Entonces, según lo que ustedes están diciendo, el hablar en lengua no se enseña. No, de ninguna forma. Es una doctrina, lo digo con mucho respeto para no ofender a nadie. El hablar, bueno, yo he escuchado personas que dan clases de cómo se hablan lenguas. Tiene que tener mucho cuidado porque le estás robando a Dios una parte que Dios no le ha compartido a nadie. Te vas a dar de cuenta que la escritura que leímos anteriormente dice que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Si yo digo, no sé si esto es la pregunta que estás haciendo, pero sí yo he escuchado de cierta, bueno, yo he visto hasta por las redes sociales, en YouTube, dan clases de cómo hablar lenguas. Y eso es bien antibíblico y peligroso, porque le estás robando a Dios la parte que le corresponde a Él. Ahora sí, yo te estoy dando aquí ahora una clase de cómo recibir el Espíritu Santo, pero no te estoy dando una clase de qué lenguas tú vas a hablar. O sea, eso fue el error que cometieron conmigo. Cuando me dijeron a mí, repite conmigo Shaka Zulu, y yo repetí Shaka Zulu, quizá él pensó que yo iba a seguir gritando Shaka Zulu, Shaka Zulu, Shaka Zulu, Shaka Zulu, Shaka Zulu, y es el Espíritu Santo. Eso me causó a mí una herida que me tardé meses en recuperarla. Entonces, el Espíritu Santo, esto, hay que entender esto. Vamos a imaginarnos que este soy yo. Este representa a la humanidad, ¿verdad? El Espíritu Santo es algo que Dios quiere venir y tomar posición y tomar una morada dentro de nosotros. Cuando Él hace eso, Él toma control primero del miembro más pequeño y más peligroso de nuestra vida. No significa que tú pierdes tu conocimiento y que Dios comienza a hablar lenguas por ti, de ninguna forma. Es una actividad, un conjunto de tú hablando lo que el Espíritu te está dando que hable. O sea, Dios comienza, por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? Me subió de esta forma. Yo entré en un espíritu de agradecimiento y comencé a alabar a Dios
no me interesó el ambiente, no me interesó que me vieran. Yo estaba en un altar llorando, alabando a Dios, porque estaba agradecido de ciertos eventos que habían surgido en mi vida, que Dios había intervenido. Lo que quería era decirle a Dios que yo lo amaba. Y yo te amo, te alabo, mi alma te alaba, te glorifico, Padre Santo. Y mi mente lo que está pensando es en eso. Estoy enfocado en expresar mis sentimientos que vienen lo más profundo de mi alma para Dios. De repente sentí lo que yo dije, el soplo. Sentí la presencia de Dios que comenzó a cubrir mi área, mi ambiente. Eso me dio una confirmación, ignorantemente, todavía yo estaba un joven, de que wow, que Dios me está escuchando. Y yo comencé y me perdí hasta más profundo en alabando a Dios. Te amo, Señor. Y de repente comencé a entender en mi mente que lo que yo quería decir en lo físico lo podía decir en un lenguaje angelical que yo no entendía. Y en vez de decir yo te amo, lo decía una lengua diferente. Y yo te adoro, pero una lengua. Y cuando lo que pasa aquí es, y esto es lo peligroso, que cuando eso pasa, y eso me pasó a mí miles de veces, el miedo te agarra. Y uno como que se asusta y no dice nada. O cierra la boca, la timidez, el miedo, y uno aguanta el espíritu. Pero si uno se suelta con libertad, hermano, te van a tener que mandar a callar. Pero, diga. No, yo pensé que iba a hacer una pregunta. No, era resaltar eso. Lo que sucede es que yo tuve mi encuentro con el Espíritu Santo en 2002. A partir de ahí, yo todos los años participaba en 2 y 3 retiros anual. Entonces, según iba creciendo espiritualmente, el líder de nosotros, él yo le pregunté una vez, o sea, yo preguntaba a los más cercanos a él, que por qué en medio de la adoración hablaban tan raro, como que los civiles hablan, o sea, el lenguaje que se utiliza para hablar en lengua. Entonces, ellos me decían que ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que les nace hablar, les sale hablar de eso, pero que son alabanzas. Entonces yo decía, pero siempre dicen lo mismo. Entonces, yo me acerqué al grupo y le pregunté que por qué lo hablan así, porque siempre me gustaban las diferentes opiniones, no me quedaba con una sola, yo soy muy conforme en cuanto a eso. Él me expresó lo mismo. Entonces, luego de eso, él quiso como enseñarnos a hablar en lengua. Y yo le dije, pero es que si usted lo habla, no todo el mundo va, eso es como aprender un idioma. No lo vamos a aprender de una vez. Y eso yo lo encuentro como raro, que todos digamos lo mismo. Sí, no, eso no es. En un retiro, había un amigo mío que era nuevo en el grupo. Entonces, él siempre se sentaba conmigo y yo tenía como 3 años en el grupo, 4. Y yo, en medio de las alabanzas, en medio de la oración, él me preguntó, después que terminó la alabanza, la invocación del Espíritu, que yo estaba diciendo cosas raras, que era lo que yo decía, de por qué yo oraba de esa manera. Y le dije, pero yo lo que estaba haciendo alabanza. Y yo lo sentía, y como usted me expresaba al principio, yo sentía el escalofrío, sentía la visita, yo sabía que estaba ahí, pero no me sentía ahí. Me sentía como si estuviera recibiendo el Espíritu Santo, la presencia. Sí. Entonces, sí. Y en mi mente yo escuchaba que yo lo alababa, le decía te amo y todo eso, pero entonces mi compañero, como era nuevo y no tenía la experiencia con el Espíritu Santo, me decía, no, que era lo que tú decías, porque tú decías cosas raras. Entonces, yo sé que tú hablas a veces, la lengua se te cruzaba, pero tú decías disparate, como cosas raras. Yo le dije, te juro que yo lo que decía era, yo estoy alabado, y todas esas palabras. Yo le dije, entonces yo siempre como que me quedé con esa duda. Con el tiempo ya, el último retiro, que fue como en 2019, 2018, que yo participé, porque por asunto del trabajo, los compromisos, he tenido que decir que no, los últimos, luego llegó la pandemia, en fin, me apagué. Él me decía, el muchacho me decía que eso como que no era normal. No sé si me voy a entender, como que lo que yo decía, él no lo entendió, pero yo tampoco le puedo decir que yo decía cosas raras. Yo lo que en mi mente decía, en mi mente yo escuchaba las alabanzas. No sé si me voy a entender. Entonces, ahora que usted me dice eso, por eso me intriga, por eso fue por eso fue que me gocé en YouTube, que usted subió de la clase pasada, ahorita.
antes de iniciar la clase, yo dije, no quería entrar a la casa para escuchar la clase anterior. Entonces, cuando supe que era hablando en lengua, ahí fue que se me como que se me puso la duda. Y ahora que usted me dice, para poder hablar en lengua, eso no se enseña, eso uno lo vive. Sí. Yo estaba diciendo hace rato, yo lo viví, y yo dije que yo tenía que enfrentar con ese recuerdo que me llegó con el amigo mío. Porque no tenía experiencia con el Espíritu Santo, pero entonces hice mucho lo que yo decía, pero que yo no entendí nunca que dije, que lo que en mi mente era que lavaba. Sí, Exacto, eso exacto. suena más Amén. como el Espíritu Santo. Yo no creo bíblicamente que la había de ninguna forma, porque no hay ningún ejemplo bíblico donde están dando clases de cómo hablar en lengua. A lo contrario, mira esta escritura que estamos leyendo ahora que habla respecto a lo que tú estás trayendo. Y esto es en la casa de Cornelio, es un capítulo bien bonito. Le exhorto que si cuando pueda, pues que trate de leerlo completo, porque es donde Dios comienza a mostrarle a Pedro, a los judíos, que el Espíritu Santo no era solamente para ellos. Entonces, primero comienza a revelarse a Pedro, a dejar saber a Pedro, le da una visión donde Pedro ve un pañuelo caer del cielo con muchos reptiles y animales inmundos que ellos no comían. Y cuando le dice a Pedro, mata y come, Pedro le dice, Señor, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios lo reprende. Y le dice, lo que yo limpio, no llames tú inmundo. Y le estaba dando una visión a Pedro para que entendiera que ahora lo iba a mandar a la casa de Cornelio, un grupo de personajes que para los judíos religiosos eran inmundos y no estaban supuestos a recibir el Espíritu Santo, porque eso era algo demasiado sagrado para ellos, porque ellos eran gente inmunda, que todavía esa mentalidad existe hoy en día. Hace 2 semanas o 3 atrás me dijeron que el Espíritu Santo y el hablar en lengua, nosotros somos muy inmundos. Eso es solamente para gente sagrada, como los sacerdotes, los curas. O sea, nosotros no tenemos derecho a hablar en lengua, porque no somos santos como ellos. Entonces, y esa era la mentalidad que Dios estaba reprendiendo en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Mira cómo lo expresa. Dice, mientras aún hablaba Pedro, disculpe que lo voy a poner en la pantalla. Nos quedamos donde dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase. Y los fieles de la circuncisión, hablando de los judíos, que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que vinieron con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y o sea, ¿cómo ellos sabían que tenían el Espíritu Santo? En el versículo 46 lo dice, porque los oían hablar en lenguas. ¿Y qué hacían? Dice, y que magnificaban a Dios. O sea, la señal de que ellos tenían el Espíritu Santo era hablar en lenguas. O sea, ya traímos 2 ejemplos bíblicos cuando las personas recibieron el Espíritu Santo, la evidencia era el hablar en lenguas. Entonces, para responder a la pregunta, si es necesario hablar en lenguas, mi respuesta es 100%. 100%. No hay, o sea, los ejemplos bíblicos demuestran que cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaban lenguas. Mira lo que sigue diciendo. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice, y mandaron a bautizarlos en el nombre de Jesús. Entonces les rogaron que se quedaran un par de días. O sea, aquí vemos que sobre los gentiles recibieron el Espíritu Santo y se les escuchó, hermana Miriam, el hablar en lenguas. O sea, cuando las personas te dicen que no creen en las lenguas, tienen que tener mucho cuidado porque eso es antibíblico. Vamos a pasar ahora al capítulo 19 del libro de Hechos. Mano Martínez. De aquí se cumple lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces, aquí vemos el cumplimiento de esto, ¿verdad? Cuando se recibe el Espíritu Santo y también son bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Mira lo que dice. Y otro punto, ¿verdad? Que me llama la atención aquí. Y es que donde le dice
que también que ellos habían recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. O sea, no había una diferencia entre Cornelio y los gentiles que estaban hablando lengua y Pedro con los discípulos y los seguidores de la circuncisión, que son los judíos. Voy a terminar con esta escritura porque ya se me fue el tiempo. Dice, ahora este es el apóstol Pablo, en el capítulo 19, un par de años después, le dice, versículo 1 al 6, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesios y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Voy a hacer una pausa ahí. Mira cómo Pablo se encuentra con unos discípulos, unos cristianos, unos creyentes. Y le pregunta, no le preguntó primero si se habían bautizado en agua. O sea, la atención primordial del apóstol Pablo para ello era, le pregunta si recibieron el Espíritu Santo. O sea, estaba más preocupado porque ellos hubieran recibido el Espíritu Santo. Y después le dijeron, ni hemos escuchado de eso. Y lo triste de eso es de que hoy en día existen muchas iglesias cristianas que no predican sobre lo que estamos predicando hoy en día, que para ti es esta promesa. Y muchos no saben porque los mismos líderes no les predican. Porque muchos de los líderes tampoco tienen el Espíritu Santo. O sea, no les hablan de lo importante que es que busquemos ese llenamiento espiritual. Entonces, cuando Pablo escuchó esto, que no tenían el Espíritu Santo, que no habían sido bautizados, mira cómo le responde. Dice, cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y mira lo que dice el 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y una vez más, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. O sea, de un término bíblico, la Biblia enseña que el recibir el Espíritu Santo viene un conjunto con el hablar en lenguas. Entonces, ¿qué dijimos de las lenguas? Las lenguas, según el Espíritu, te da que hablase, no según otro hombre, otro ser humano, dándote clases o explicándote cómo se habla lengua, sino el mismo Espíritu Santo que viene y hace, este representa la carne, este es el Espíritu. Cuando Él viene y toma posición de nosotros, comienza a darnos ahora para poder hablar en lenguas. Comienza a darnos, y bíblicamente, mira lo que dice, me disculpa que le voy a regalar una escritura más. En 1 Corintios 14, creo que ahí cambió, ¿verdad? Ok. 1 Corintios 14, que esto es más o menos como 20 o 30 años después del día de Pentecostés. El apóstol Pablo ya había fundado varias iglesias, ya estaban evangelizando, ya la iglesia de Corinto había sido establecida, y él escucha de que se estaban moviendo ciertas cosas en la iglesia de los Corintios, y entonces pues él escribe una carta a ellos, y mira lo que él dice. Él dice en 1 Corintios capítulo 14 del 4 al 6, dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, ¿por qué esto es importante? Porque aquí vemos un ejemplo de una de las primeras iglesias fundadas, de la iglesia primitiva, donde, déjame cambiar la pantalla, donde estaban todavía aún 20, 30 años después hablando lenguas. O sea, que esto no es solamente, como dicen, para los discípulos o la iglesia primitiva, sino que, mira, dice, el que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica. ¿Qué significa eso? Que cuando estoy hablando lenguas extrañas,
¿verdad? Me estoy edificando a mi espíritu, a yo mismo, ¿verdad? Pero cuando, comienzo por ahí. Pero mira lo que dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Muchas personas interpretan este capítulo como que no debemos de hablar en lenguas, porque Pablo como que está refrenando a la iglesia, y no es cierto. Pablo está estableciendo un orden en la iglesia y dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Este es Pablo. Ojalá y todos hablen lenguas. Dice, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, Pablo le estaba exhortando de que, y esta mentalidad todavía surge en muchos creyentes hoy en día, reciben el Espíritu Santo, que es un acto sobrenatural espiritual, y piensan que el hablar en lenguas le da una licencia, autoridad espiritual, para hacer lo que le da la gana en la iglesia. O sea, para tomar cualquier impulso que le venga en el mente, porque tienen una autoridad espiritual y lo malinterpretan. Pablo le está llamando la atención a la iglesia. Espérate un momento, hay un tiempo para todo. Si todo el mundo está hablando en lengua, ¿cómo se va a edificar las almas nuevas? En otras palabras, hermano Rubén, ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a dar enseñanzas? ¿Quién va a profetizar? O sea, recuérdense que la palabra profética es el mensaje que se está hablando en un idioma que se puede entender, que se puede percibir, que se puede recibir. Si todos estamos hablando lengua y no hay interpretación, ¿quién se está edificando? En el versículo 4 dice que el que habla lengua extraña se edifica a sí mismo. O sea, ¿por qué esto es importante? Dos razones. Número uno, si nos está enseñando que el hablar en lengua es para mi edificación, entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión que no hablar en lengua es progresivo? No sé si me explico claramente. O que no sea importante. O sea, si está diciendo el apóstol, cuando tú hablas lenguas, te está edificando, ¿acaso no es importante que nos edifiquemos? O sea, por ese punto, ¿verdad? Cuando nos preguntan si hablar en lenguas es necesario para salvación, mi respuesta bíblica es 100%. Es sumamente importante. El mismo apóstol Pablo, 20, 30 años después, exhorta a la iglesia de los Corintios, ojalá y todos hablen lenguas. Pero le especifica, tiene que haber un orden. Más adelante dice que el espíritu está sujeto al profeta. O sea, que porque usted recibió el Espíritu Santo no significa que perdió el control. Nosotros practicamos nuestra iglesia y muchas iglesias de las nuestras, ¿verdad? Cuando va a haber profecía, cuando Dios quiere hablarle al pueblo directamente, ¿verdad? Aunque la iglesia esté todos hablando lengua, los líderes comienzan a decir a los hermanos, bajen la voz, que va a haber profecía, Dios va a hablar. O sea, para darle importancia al que quiere Dios usar para profetizar, para la edificación del pueblo, de la congregación, porque tus lenguas no las estamos criticando, son importantes, pero son para tu edificación. Cuando hacemos el llamado del altar, ojalá y se derrame la gloria de Dios y que todos comiencen a hablar en lenguas juntamente. Pero siempre hay que entender varios factores. Número uno, el micrófono pastoral siempre tiene que estar más alto que las lenguas, porque él es el que está edificando al pueblo completo. O sea, no solamente los que están hablando lengua, sino la visita, los que están atrás, los que todavía no han sentido, pero quieren sentirlo. O sea, eso es lo que Pablo está exhortando, número uno. Número dos, también está el punto de que todos estamos hablando lengua, ¿verdad? Se cayó la presencia de Dios y se está moviendo, caímos en lengua todo. De repente, la atmósfera cambia. Los que tienen descendimiento de espíritu lo sienten y se dan de cuenta, Dios quiere hablarnos. Dios quiere profetizar. ¿Qué hacemos? Bajen la voz, por favor.
denle una ofrenda a Mesías. Una ofrenda a Mesías es una ofrenda silenciosa. Eso es por respeto, para escuchar a Dios. Y de repente te das cuenta que un miembro de la iglesia que tiene el don de profecía, ahora comienza a hablar lo que se llama lenguas proféticas. Y las lenguas proféticas se nota la diferencia a las lenguas iniciales del Espíritu Santo, que es donde las personas se confunden. No sé si se entiende o pregunta o comentario, hermanos. O los perdí. La hermana Miriam dice que si los perdí. La hermana Miriam me regaña porque dice que yo hablo muy rápido a veces. Bueno, hermano, se me ha ido el tiempo, no le quiero dar más tiempo. El próximo miércoles vamos a hablar, nos vamos a anclar más en el capítulo 12 del 1 de Corintios y el capítulo 11 y el capítulo 14. O sea, del capítulo 11 al capítulo 14 les exhorto que los lean, que habla entre la diferencia entre los dones angelicales, que son los dones del Espíritu, que también son, hay dones de lengua. Son 9 dones, pero creo que 2 o 3 de ellos son de lenguas, y a veces malinterpretamos cuando es el don de lenguas o el don de diferentes de lenguas, o cuando la interpretación de lenguas, y a veces pensamos que la señal del hablar en lengua como el Espíritu Santo, y lo confundimos con los dones del Espíritu, y es lo que muchas personas confunden. Entonces, hay cualquier pregunta o comentario antes de terminar, o petición, si alguien tiene una petición también, pues este es el momento de presentarla antes de terminar. Calladito hoy. Seguiremos orando unos por nosotros, ¿verdad? Y por los que están enfermos, que Dios ponga su mano los sanadora. En nombre de Jesús. Amén, hermano. Bueno, felicito, hermano, a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Dios me los bendiga a todos. Felicito también los que nos ven por YouTube. Como dije anteriormente, cualquier petición, comentario, lo pueden poner. Les exhorto que compartan para que esta palabra pues pueda alcanzar más personas. Y el próximo miércoles, como dije ahorita, pues vamos a estar hablando, ahora vamos a ir un poquito más detallista a lo que son las lenguas proféticas y las lenguas extrañas que habla también el apóstol Pablo cuando me estoy edificando a mí mismo. Y vamos a traer varios ejemplos porque hay muchas doctrinas que no creen en el hablar en lenguas y utilizan Primera de Corintios capítulo 14 y capítulo 11 como escrituras bíblicas para establecer que las lenguas no son para nosotros y que no son esenciales. Entonces eso lo vamos a cubrir el próximo miércoles a las 8:30. Les invitamos a todos. Amén. Bueno, vamos a una oración para despedirnos, hermano. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias a los jóvenes también por participar. A César, a Josué, a Cynthia, Shelby, a Orlando, hermano Martínez también, que es uno de los jóvenes más jóvenes que tenemos. Vicente, Antonio. Hermano, a Martínez, dígale a Jaime, mándale un texto, dile que me hizo mucha falta hoy. Pero que si quiere, él puede. Ok, pues le dice que él puede ver el video, que se lo podemos mandar para que él vea el link. Si se quiere conectar con nosotros el próximo miércoles. Amén. Bueno, vamos a una oración para despedirnos. Padre, en tu nombre, Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Te pedimos que tú continúes bendiciendo a tu pueblo, que tú continúes, Padre Santo, abriéndonos conciencia, Padre amado, Señor, que tú sigues manifestando tu palabra en nosotros, Señor, que tú toques lo que están al alcance de mi voz. No importa si están aquí presentes o lo que nos ven a través de las redes sociales, las distintas plataformas, que tu palabra, Padre Santo, penetre, visite sus hogares, Señor. Te presentamos cada petición, Señor Jesucristo, cada hogar, Señor, donde tu palabra entra, Padre Santo, que tu espíritu la acompañe, Señor, para la gloria y la honra tuya. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Bueno, hermano, Dios bendiga a todos. Gracias, los alegramos de tener al hermano Orlando con nosotros una vez más. Más que todo que está bien de salud. Hermano Vicente, Dios te bendiga.
Gracias por apoyarnos, hermano Antonio. Y bueno, nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles. Amén. Dios bendiga. Dios En mi bendiga. iglesia este domingo. Oh, el Amén. iglesia, lo mismo, porque Orlando está en la República, se le va a hacer difícil. Judy, God bless you. God bless you, Judy. I got your gift, Sister Judy. You have her gift, but she wants her gift. Give it to her. No, ahora está en la iglesia. Yo lo dejé en la iglesia. Oh, por lo menos. Bueno, Venga, bless. Dios bendiga. Dios les bendiga. Vicente, Dios bendiga. A ver si después está este domingo para la iglesia. Vicente, ¿cuándo te vamos a bautizar? ¿Sí se oye? No sé, oye, le quiero dar una clase de bautismo a Vicente para ver si este año, mira, yo por fe, Vicente, yo sé que tú vas a permitir que en el año 2022 no pase sin que te bajemos a las aguas. Mira, el primer servicio del 2022, que fue enero 2, bautizamos una joven que no habla español, habla inglés solamente. Sí. Ella se congrega, ella va a nuestro estudio bíblico en inglés. Ajá. Y le dimos clase de bautismo y se bautizó. Yo sé que tengo 2 almas más de esa célula que se quieren bautizar y sé que pronto te vamos a bautizar a ti, Vicente. Amén. Cualquier pregunta o comentario que tengas, simplemente déjamelo saber. Amén. No se oye, Vicente. Está en mute.